Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Lo único eterno es la lucha. La distopía que vivimos nada tiene de positivo y toda acción genera daño, frustración e impotencia. Nada detiene su andar ni las leyes votadas por el Congreso en mayoría, ya que con un simple veto y las presiones por la discrecionalidad en la asignación de recursos, con 2 ejercicios sin presupuesto, hace difícil rechazarlos. Entonces, es hora de cuestionarnos si las herramientas de esta democracia son suficientes, si un impresentable que ganó con el 33% del padrón tiene legitimidad para detener la hegemonía que quiere imponer. Los partidos políticos han defraudado, ya no representan sus bases, se han convertido en una casta que cuida su cargo y cuando se reclaman necesidades básicas de la ciudadanía, anteponen las correlaciones de fuerza, seducir legisladores para tener quórum, el poroteo de una sesión para la votación, desmovilizan a la militancia y en vez de mostrar alternativas de un modelo de país diferente, valoran estar en los escasos lugares de las listas, que cada vez votan menos y los que todavía lo hacen optan por el mal menor. Los ciudadanos que queremos un país mejor y con futuro para nuestros hijos, debemos asumir la responsabilidad de ciudadanos y dejar de delegar en representantes que no nos representan y participar en decisiones importantes de manera directa y vinculante y solo delegar la gestión en funcionarios y legisladores, pero con un férreo control y poder suficiente de remoción ante el desvío de su ejercicio del compromiso electoral. Los ciudadanos debemos involucrarnos. Los 12 años kirchneristas mejoraron nuestra calidad de vida, pero faltaron medidas y muchos derechos no fueron universales. Faltó entender y valorar los logros, pero lo que más importante, faltó transmitir que no hay triunfos eternos, no hay derrotas eternas, que lo único que es eterno es la lucha. Y sobre todo, para mantener las conquistas del campo popular. Cada vez somos menos los que llegamos a fin de mes, pero eso nos debe impulsar a esforzarnos más por militar, por comunicar, por mostrar otro camino, ya que quien no llega con su salario a dar de comer a su familia, la militancia le resulta una utopía. El estado de bienestar debemos ampliarlo a toda la población, sobre todo con las riquezas que tenemos como país, pero que pertenecen a los ciudadanos, no al Estado ni a las provincias, a los ciudadanos. Por eso debemos llevar la bandera de la soberanía. Luego de la década ganada, el estado de bienestar que conseguimos nos deslizó a una zona de confort que a muchos les cuesta dejar y a la que nunca deberíamos haber aceptado entrar, dado que, repito, para el campo popular los logros obtenidos, los derechos conquistados, no nos debe replegar en la lucha. Esta será eterna, ya que el poder siempre está al acecho para mantener la concentración económica y sus privilegios. Para que haya ganado Milei, se alinearon los planetas del mal, nos faltan los 30.000 y muchos más que lo vivido los dejó afuera de la militancia o sin coraje. Los partidos políticos fueron contaminados por mercenarios que se venden al mejor postor y han defraudado sistemáticamente a la militancia con la imposibilidad de llevar a cabo reformas imprescindibles por limitaciones de número, pero en su esencia por falta de enfrentar al enemigo. Por una patria con justicia social, soberanía económica y libertad política, seguiremos manifestándonos en las calles como forma de ejercer el poder popular. Ricardo Capdevila. De mi guitarra, de tu gobierno, también.
llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo huevo para salir de esta arena. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre no es Ricardo Capdevila, soy Néstor Picone. Y gracias a Ricardo porque, me invitó y dijo si lo podía cubrir el día de hoy, y nada más gustoso que me pongan frente a un micrófono para poder difundir las cosas que pienso y los invitados que traemos. Y en el caso de hoy es un lujo, vamos a estar con Gustavo Molfino, y ya van a ver, quédense ahí, y si prenden esto dentro de un rato, a la noche, mañana, escúchenlo porque van a escuchar cosas que habitualmente no aparecen en otro lugar, y no es un cliché esto, es cierto, cuesta mucho hablar de los temas que vamos a hablar. Agradecemos a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a quien dirige el emprendimiento Juan Martín Ramos Padilla, al operador técnico que hace maravillas para que este programa salga al aire, Martín Loza, qué grande Martín, al operador Martín Loza, y también a Tatiana Ibarra, Jorge Pardés e Ignacio Sábato, que ponen su empeño en que podamos salir al aire en las mejores condiciones y llegar cada vez a más oyentes preocupados en lo que le pasa al país y a esta sociedad. Y ya estamos acá. Gracias, Ricardo, nuevamente. Ojalá estés escuchando. Él anda por Misiones ahora, pero no vamos a perder mucho más tiempo y ya presento al querido compañero Gustavo Molfino. Hoy se presenta un libro que dice Salvate vos. Si me quiebro, aguántensela, porque es muy difícil. Un libro, Salvate vos, que cuenta la historia de los Molfino, Amarilla, una de las familias más castigadas por la represión, que dechaba lo que fue el Plan Cóndor, no solo en Latinoamérica y la asociación de los milicos, sino también incluido España, y la impunidad que tuvieron para hacer todo eso. Si esto que hace el muñeco que nos gobierna es crueldad, y es crueldad, sepan que hubo momentos donde la crueldad fue mucho más explícita, y tal vez no hemos llegado a describirla totalmente en lo que fue eso, porque ya vamos a hablar. Pero ya les presento a Gustavo Molfino, militante de los 70, fotógrafo, y me contaba recién, y me gustaría que lo cuente, porque son esas cosas que yo le digo que en estas radios se sabe lo que en otras no se dicen. Trabajó durante varios años con Cabandier. Gustavo, hola. Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar. Bueno, gracias primero por la invitación. Es muy importante lo que vos hablabas, el tema de la difusión de la historia dándole otro enfoque, ¿no? Esto es muy importante, donde yo incluso esto lo acoto, ¿no? Porque cuando yo empecé a hacer fotos a los genocidas, ya sea en los juicios, ya sea cuando violaban las domiciliarias y todo esto, yo estaba un poco acostumbrado a que la fotografía en los juicios se hacía mucho a los familiares, a la gente mostrando pancarta, y yo me quise enfocar un poco más en dejar guardados esos rostros, digamos, que fueron los rostros de la impunidad, digamos, del genocidio en Argentina. Y porque conocíamos a Videla, Macera, Astiz, a los más conocidos, pero todos esos cuadros intermedios de la dictadura era muy importante que vaya quedando, y sigo sosteniendo que ese es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Entonces, esto de hablar de otro enfoque, de otro
de otra mirada, digamos, un poco lo que refleja el libro de Juan Carrá, Sálvate vos, que más allá que sea una historia personal de nuestra familia, tiene un enfoque distinto donde, sin entrar en el debate si lucha armada o no lucha armada, se pone en un lugar donde se cuenta esa historia, donde no se la niega esa historia. Fuimos parte de eso. En mi familia fuimos parte de PRT, un hermano mío y unas hermanas también que fueron parte de PRT, Juventud Guevarista, y después de este lado un poco montonero, digamos. Yo insisto que yo arranqué muy, muy joven, porque yo palpé, digamos, desde muy chico esos debates, peronismo, antiperonismo, izquierda versus peronismo. Bueno, yo eso lo palpé y lo viví, y me fue generando simpatía o empatía con distintas cosas, digamos. De hecho, termino siéndome peronista y montonero, digamos, ¿no? Y yo siempre decía en una época que fui más montonero que peronista, pero bueno, después la historia, bueno, es la que estamos viviendo hoy también, ¿no? Pero bueno, sí, está bueno darle un enfoque diferente, ¿no? Donde se cuenta el otro lado, digamos, de la historia, esto es lo que fue la militancia y lo que dijimos, el derecho a resistir a una dictadura militar. Claro. Creo que vos, el libro me lo hice ayer. Fui a la librería acá Hernández, me lo compré porque sabía que tenía. A mí no me gusta presentar un libro sin siquiera verle las tapas. Bueno, no podía dormir, así que me puse a leerlo a las 5 de la mañana. No lo terminé, no puedo decir que lo pueda presentar yo. Hoy hay una presentación, 18:30, en el Cipreva. ¿Va el autor? Va el autor, va Martín Albaílles, que es de Cipreva, va mi sobrino, nieto recuperado, Guillermo Amarilla, y Pablo Yonto, que va a explicar un poco, digamos, algunos aspectos de lo que fue la operación de prensa, ¿no? Que se gestó a partir de esta historia, que fue, había dentro del batallón 601 el Departamento de Acciones Psicológicas, que incluso su jefe fue condenado en la causa contraofensiva. Bueno, entonces va a explicar un poco esto también. No, buenísimo. Los que puedan acercarse, ahora después nos fijamos la dirección, si te la acordás de memoria. Solís 1158. Solís 1158 es el Cipreva, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es la continuidad de un sindicato que yo fundé, que junto a otros compañeros, como era la UTBA. Ah, mirá, bien. Así que, y con los chicos del Cipreva, ahora estoy jubilado, pero soy solidario con eso. Digo, vayan al Cipreva a escuchar esto. Y si no, mi objetivo de hoy, además de escucharlo a Molfino, a Gustavo, es que compren este libro. Gustavo decía algo recién, el libro se llama Salvate vos, está en las librerías, Juan Carrá, la bajada es Los Molfinos, 6 hermanos, una madre sola, una persecución implacable, el mayor crimen internacional de la dictadura. Pero además de eso, está muy bien escrito. Está muy, muy bien, impecable. Me decía mi mujer, que es chaqueña también, como Gustavo Molfino, y que lo conoce a Gustavo y me lo presentó hace muchos años que nos conocemos. No siempre hemos estado compartiendo acciones y militancia, siempre hemos estado del mismo lado, y hacía mucho que no lo veía a Gustavo, y ella me fue contando cosas que yo le iba preguntando del libro, a ver dónde era la tal dirección. La misma casa que se cuenta en el libro es la casa donde mi mujer iba con ustedes a tomar una cerveza, a comerse unas empanadas. Sí. No, es increíble lo del libro, se los recomiendo porque, y voy al punto, para que lo amplíe Gustavo, lo que estaba diciendo recién. Yo tengo para mí que algunos errores cometimos en la lucha por los derechos humanos y uno de esos es no haber reivindicado la acción de vida de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, de Montoneros, del ER 22 de agosto. No son palabras que se conservan hasta el día de hoy, nombres de organizaciones. Quedó oculto y sí hemos trabajado mucho y se sabe casi toda la vida de Videla. O se sabe mucho de Macera. Hasta las amantes de Macera uno conoce, o Astiz de Mar del Plata y que iba a la playa en tal o cual lugar, pero no contamos, no hicimos carne una discusión que era, ¿se puede disentir o no de la lucha armada? De hecho yo nunca estuve de acuerdo, pero sí discutir, como se discutía en aquel entonces, y nosotros eso
desde la democracia no se discutió más. Hicimos más hincapié en eso, por eso este libro es una satisfacción para mí poder encontrar estas cuestiones, y además van a ver, los que lo compren y lo lean, les digo, tengo mucho interés en que lo compren, para que vean cómo algunas de las discusiones que tenemos ahora, en aquel momento se daban, y en medio de un café dice, la única opción que nos queda es la lucha armada. Así es. Esto está en las primeras páginas. Y era gente como nosotros, como vos, que te vas a tomar un café y seguramente dices, ¿qué partido vas a ver esta noche? O no sé, cualquier otro tema. O también que vas a militar y el miércoles vas a ir con los jubilados. No estoy criticando eso. Lo que digo es que la lucha armada no fue un invento de 5 locos que decidieron agarrar los fierros. No. Formaba parte de una cultura y de una discusión en esa cultura, que esa discusión la tenemos que recuperar. A ver, Pilar Calveiro, que es una gran escritora, que ha escrito sobre los centros clandestinos, que estuvo en Córdoba en un centro clandestino, está trabajando en México, y dice que en México, la guerrilla mexicana, que no el zapatismo, sino la anterior, recupera la lucha armada sin ejercerla. O sea, ya no ejerce más la lucha armada, pero sí los principios. Dice, esto lo defendimos en la década del 70 con los fierros, y ahora lo defendemos movilizándonos, participando. Sí, bueno, está claro que, bueno, si hablamos de los 70, había una efervescencia, digamos, desde la Revolución Cubana, donde la opción era la liberación nacional, ¿no? Entonces, estaba desde los cuadros políticos que hacían la militancia estudiantil, universitaria, fabril, donde se manifestaba la resistencia de otro lugar. Después estaban los compañeros que en aquellos años integraban las organizaciones armadas, digamos, que era en apoyo a esas luchas, ¿no? Yo creo que eso está ahí, y creo que hoy lo que pasa en México, que vos decías, las herramientas que tenemos hoy son otras, ¿no? Yo creo que los medios de prensa son una herramienta de resistencia, los fotógrafos en la calle somos una herramienta de resistencia. Cambiamos los fierros, semana pasada lo discutíamos con Capdevila. Mirá. Nosotros la ley de medios, además, pedíamos fierro para dar la pelea. Los fierros son estos. Son estos. Como alguna vez le pedían a Perón que le diera los fierros. Bueno, lo y mismo. te voy a contar. Y el fotógrafo lo mismo. Y ahí te cuento algo que sí fui parte y hice curso en aquella época en la clandestinidad. Las interferencias televisivas durante el Mundial era un aparatito que inventó Mundial 78. No, porque algunos se creen que el último es claro, la tercera. Muy bueno. Donde sí, un compañero de la organización inventó un aparato que, montado en un rastrojero con una antena que estaba simulada en el techo, se ponía en un lugar determinado entre la frecuencia de Canal 13 y el barrio X que querías interferir. Entonces, vos estabas viendo el partido Argentina-Polonia, por decirte cualquier cosa, y de golpe se ponía lluvia y aparecía una voz de atrás que decía, atención, transmite Radio de Liberación, Voz de Montoneros. Y ahí se transmitía una proclama de resistencia, de apoyo a un conflicto sindical. Bueno, eso era una herramienta que lo pensé hace unos días. No decir, che, qué bueno sería, claro, porque era un elemento. Bueno, hoy tenemos estos medios alternativos que también ayudan. Pero no interferimos, mucho, nos interfieren. Pero nos interfieren. Pero entonces, y hasta que hicimos la ley nos lo robaban. Bueno, ni hablar. Entonces, fíjate vos cómo en aquella época también la prensa fue una herramienta. Y después tuvimos, Montoneros tuvo en Costa Rica esa famosa Radio Noticias del Continente, que transmitía para Latinoamérica, la antena estaba apuntada, y aparte tenía casi la misma potencia que la Radio Habana. O sea, llegaba casi hasta el sur, Bahía Blanca, y un poquito más abajo la potencia de esa radio. Entonces, nosotros desde ahí, por aparte había programas de denuncia, por supuesto, había de tango, de folclore, de música latinoamericana, y a su vez también, de hecho, yo estando escondido en Lima, ya había pasado lo de mi vieja, que después vamos a ir ahí, yo estando escondido en Lima, que estuve un montón de tiempo guardado, yo me entero, escuchando Radio Noticias del Continente, que mi vieja aparece muerta en Madrid. O sea, yo me entero por la radio. ¿Vos te enterás por la radio? Pues yo estaba aislado en una casa, custodiado por los compañeros, con prohibición de salir de la casa y todo esto. Entonces, yo escuchando, aparte me asistían, por supuesto, con diarios todos los días, y yo prendido a la radio todo, y ahí me entero por un noticiero de esa radio, que era nuestra,
de que mamá había aparecido asesinada en Madrid. Entonces, digamos, lo que son estas herramientas, digamos, para mí son fundamentales. Y bueno, el otro día en otra entrevista que me hicieron decía, por algo nos atacan, por algo no nos dejan visibilizar, por algo no quieren que hagamos fotos, y van sistemáticamente agrediendo a distintos fotógrafos por semana, claro. ¿no? Es más, tienen una metodología. Yo tengo una foto que le hice a 2 policías que están con esos chalequitos celestes, uno filmando y el otro señalándome a mí, pero estamos a 2 metros, a ese. ¿No? Entonces vos ya sabés que a la semana o a las 2 semanas te van a ir a buscar. Y tienen, he visto también a uno de los jefes policiales que van con un celular haciendo así, van pasando fotos, hacen así, o sea, es real, digamos, ¿no? Entonces, es una herramienta la prensa, es una herramienta la fotografía, es una herramienta, digamos, que además es una herramienta de denuncia y es una herramienta defensiva contra eso que ellos están preparando y que la mayoría de nosotros no sabemos ni cómo lo preparan. Sí. Porque yo me acuerdo Rodolfo Walsh, para los que tengan memoria y si no lean, Rodolfo Walsh fue el que denunció la picana eléctrica. Antes de que se masificara, él dijo, están usando esto. Y lo denunciaba. Todavía él no era ni montonero, ni nada, era un periodista. Un comunicador y decía eso. Digo, ellos también se están preparando. Yo no quiero asustar, pero es una guerra para ellos. Cuando los miércoles van y hacen lo que hacen, y el querido Gustavo Molfino, con él estábamos hablando, va todos los miércoles a dar la pelea con la cámara fotográfica. Un miércoles que falto, me miran los jubilados y me dicen, ¿dónde estuviste la semana pasada? Claro. No, ya somos todos amigos, ¿viste? Con los jubilados. Aparte, en un año me jubilo, así que voy a estar... Bueno, broma en el medio de esta cosa. Pero bueno, es esto lo que está pasando. Y volvemos al tema, ¿no? Las distintas herramientas y distintas épocas. Sí. ¿No? Es eso, para mí, fundamental. Pero lo que falta, yo me lo hago autocríticamente, es unir aquellas luchas con esta. Porque cuando uno ve, yo fui integrante de la CTA, pero vamos más atrás, la CGT de los argentinos, lo que peleaba eran las mismas cosas que se pelean hoy los sectores combativos del sindicalismo y los sectores combativos de la sociedad. No es joda, el sistema jubilatorio siempre estuvo para cagar a los jubilados. Pero después de las privatizaciones y de los grandes despidos y que el 50% de la población no tiene laburo, no se puede sostener, ¿no? El sistema de jubilados. Esos temas hay que discutirlos, la política los tiene que tomar, pero nosotros también hacer anclaje en aquello. Así es. En gente como vos y en otros muchachos, hayan tomado o no hayan tomado las armas, para reivindicar que lo que hacían no era el pedo, no tenían ganas de salir a matar milicos. No. A ver, es así que avancemos, como dijo. No, acá hay una cosa hermosa que estoy buscando mientras... Charlamos. La tapa del libro es muy lindo. Sí. Está la mamá de Molfino y con mi mujer no sabíamos quién era. Una hermana mía, Liliana, que falleció hace unos años de enfermedad. La familia Molfino reconoce, y en este libro Juan Carrá lo cuenta de una manera, y como yo no terminé el libro no los voy a spoilear, pero página tras página. Es muy atractivo. Es una familia grande. Sí. Que vivía en Buenos Aires. Exacto. Que tuvo 7 hijos. Sí, una fallece al que también fallece apenas nacer. Claro, pero les cuento esto para aquellos que les gusta el género policial. El libro es de este tema, de lo que estamos comentando. Sí. Pero está narrado de una manera no morboso policial, sino va diciendo el hijo tanto y a las 10 páginas sabemos quién es el hijo. En el caso de Gustavo, el más chiquitito de todos, que nació y perdió al padre en poco tiempo, no lo pudo. Todo eso no lo vas viendo en un informe de una página. Se va desarrollando a lo largo del libro. Y esto es hermoso, le digo, porque atrapa. Entonces, yo quiero que compren el libro. Mi objetivo de hoy es hoy lo pensaba. No, déjense de joder. Si tuviéramos guita para incidir sobre Netflix, claro, no creo que lo hagan, pero para que vean muchas de las cosas esas. A ver, yo le hago una síntesis, segura la compartiremos con Gustavo. La militancia que recorre muchos años como nosotros, decía que los antecedentes de la lucha de resistencia, de la guerrilla y de la lucha armada, tenía que ver
con los bombardeos a Plaza de Mayo. En el libro están contados los bombardeos a Plaza de Mayo, y con una cosa terrible para mí, que es el padre de los Molfino estaba en contra de Perón. Sí, Era un hombre que... muy gorila. Muy gorila, no lo iba a decir. No, sí, digo, sí. pero... y eso, celebraba los bombardeos. Así es, así es. Andaba armado. Bueno, de hecho a ver, esto también pasa en este tipo de familias, ¿no? Toda la historia familiar fue muy difícil contarla dentro de la familia, porque había mucho dolor. De hecho, mi hermano mayor y mi otro hermano, les cuesta hablar, les cuesta desarrollar, les cuesta, y más con este libro, años, digamos, de cuando fue nuestra causa judicial. Un hermano mío me dijo, mira, yo no me mandes nada porque me causa dolor. Pues yo le mandaba informes que iban a pasar. Bueno, listo, lo respeté. Y el otro se lo mandaba, no me decía nada, pero después lo leía a medias. Y de hecho ahora pasa, digamos, en la presentación del libro que hicimos en el Chaco y que él después Miguel Ángel hizo en Pueblo Cacatí, en Corrientes, me llamó el otro día, mirá, iba a venir ahora. Y me dice, no viajo porque me hace muy mal. Claro. Me hace muy mal. En el caso mío, más allá, digamos, que ya lo vamos a hablar, yo fui, digamos, militante tardío, pero militante comprometido. El tema es que... Tardío porque a los 10 años la madre le decía, dejate de hinchar las pelotas. Claro. Ya tengo los otros, todos militando, se pelean entre ellos, porque había montoneros y él. Exactamente, eso pasaba. Y yo ahí me llevaba. Pero bueno, había una anécdota ahí, después la... Dale, pero bueno, contala, no, contala. Pero esto, digamos, ¿no? Que cómo se iban dando las cosas. Bueno, y yo viví todo esto. Yo la vi hasta el último día, mi vieja. Entonces yo compartí con ella cierta militancia, aunque estábamos en una estructura parecida en Montoneros, pero compartimentada, que esto también está contado más adelante en el libro. Así que eso es así. No, la anécdota que iba a contar es que mi hermana Lili, la que está en tapa del libro, que falleció hace unos años, yo tenía 8 o 9 años, y a escondida de mi vieja, tarde, se venía a mi pieza, y a una luz de una vela me leía la vida del Che Guevara. Entonces para mí era el ideal a seguir, digamos, el combatiente, el tipo entregó su vida, la lucha armada, o sea, para mí era un ideal, y después fueron cosas que se me fueron dando desde un lugar distinto, digamos, pero bueno, nada, yo siempre digo algo que para mí es importante. Uno no, lo que vos dijiste, uno no elige esto, pero yo viví desde muy chico allanamientos en mi casa, la quema del auto de mi hermano, que era corresponsal de Diario El Mundo, ametallamiento, no sé, pintadas, persecución. O sea, la familia fue rodeada de todo esto. Claro. Entonces, para mí, el único camino que podía existir era comprometerme, muy joven, lo vuelvo a decir, pero comprometerme a fuego. No, soy escorpiano. Era un chiquito rompebola, dice el libro. Sí. Gustavo Molfino, no lo dice así, está muy bien escrito. Sí, pero como era el más chico y todos los demás ya tenían el cuestionamiento de la militancia, la participación en la militancia, y yo adoro ya a esa madre, ¿cómo era su sobrenombre? Mima. Está tan bien relatado el libro. Todos en nuestra militancia, las madres, algunas han alentado, formaban parte de la militancia, y la madre de Gustavo y de los Molfino, después, pero al principio sufría, claro, pero no condenando al militante, sino diciendo, ay, la puta sufría madre. Las diferencias. Claro, y sufría las diferencias. Hay un relato acá, que no lo puedo encontrar ahora, están almorzando un domingo, y se pelea uno que está del lado de Miguel Ángel, que era Perrete Herb, digamos, claro, y Marcela, que ya ingresaba o estaba militando en lo que era peronismo de base en ese momento, que después ella se va a JP Montonero. Claro, digo, y esto es bueno decirlo. Lo que él acaba de decir es bueno decirlo, porque todos se creen que todas las divisiones que tenemos ahora, y que se separa un sector y que se va al otro, siempre existió. No es nuevo. No es nuevo. Claro. Y lo importante de esto, gracias a la Nata, por desgracia a la Nata, que ha instalado el tema de la grieta, parece que las grietas son insalvables. En esta familia no eran insalvables, sí daban lugar a la pelea, pero fuertes. Cuando la vieja salía, y cuando compren el libro, vayan a una librería a verlo, ven esa foto, amasando fideo, me quiero morir, claro, digo, salía con los fideos y le decía, no los retaba.
O No, aparentemente. no. Lo dejaban dar, pero sufría. Hay un Sufría, relato por ahí que se sí, iba con vos, que se me chiquitito. llevaba a la pieza y lloraba, digamos, en la habitación, decía, estos chicos se van a matar, decía, ¿no? Eso, sí, Claro. estos chicos. Y nada, después volvíamos y comíamos, pero sí, se ponía brava la discusión, muy fuerte, por en ese momento el peronismo, antiperonismo estaba muy, Claro. muy a flor de piel, y estaban todas las organizaciones efervescientes, Sí, digamos, sí, todo sí, en vena, digamos, ¿no? Así que no, bueno, se daban. Y hay relatos que a mí me sorprendió, uno muy bonito, por eso reivindico a Juan Carrá, que es el escritor de este libro, Salvate vos, de cuando tu vieja se encuentra sin saberlo con el Roby Santucho. Ah, sí. Y sí. quedan los dos conversando Exacto. y tu vieja admirándolo. No sé Claro. si se volvieron a encontrar No, alguna vez. nunca más. Eso fue, creo yo, 74, donde venía Santucho, eso lo cuenta mi hermano Miguel Ángel. Santucho a Resistencia, porque iba a tener una reunión orgánica del PRT, y le dice a mamá, va a venir un compañero, así que atendelo, servirle mate, café, lo que quiera, y lo sienta en la mesa y estuvieron charlando toda la mañana hasta que viene Miguel Ángel y se lo lleva. Y después Miguel Ángel le dice, algo así como diciendo, ¿sabes con quién estuviste? Con Roberto Santucho. Y y mi hija no podía creer, digamos. No lo podía creer, pero Roby Santucho, Sí. para que vean cómo son las cosas, que va clandestino a esa casa, porque Exacto. nadie, ni la señora que lo atiende, la mamá de los chicos, le dice quién es, sabe quién es, le Sí, dijeron, sí, es sí. uno de los que traen Exacto. mis hijos, yo Sí, lo banco. sí, Pero le hace un relato de historia. Sí, impresionante. Claro, Tan y tu impresionante. vieja, según lo que cuenta Sí. Carrá, le gustaba otras historias. Sí. Y quedó deslumbrada de la Totalmente. historia que Sí, cuenta sí. Santucho, que no es la historia ni de la guerrilla, ni La historia. historia de su pueblo familiar. Claro. Mirá, Era santiagueño. santiagueño, ni hablar, sí. Por sí, eso sabés. ahí hay una broma muy bien trabajado lo de Carrá, que Santucho le dice, calor en Chaco, yo les digo cuando voy al Chaco no lo soporto, pero en Santiago del Estero es peor. Peor, hace más. Claro, Sí. y ahí ese relato está en el libro. Como está el relato también de la cuestión del amor. Ujú. Uno no puede creer por ahí, o se cree, o fantasea, o se piensa que los que agarraban los fierros no se enamoraban. Mm. Sí se enamoraban. Sí, claro. Y tenían relaciones hermosas, y tenían relaciones de mucho respeto Y muy intensas. y muy intensas. ¿Por qué? Porque ya en plena dictadura esas relaciones eran tan intensas porque vos no sabías hasta cuánto duraba Claro. tu compañero o tu compañera. Y de hecho, digamos, la organización se daba por ahí que caía el compañero de una compañera y la compañera a los pocos meses tenía otra pareja porque se necesitaba el amor. Claro. Era una necesidad, un acompañamiento y era una forma de sostenerse también. Pues bueno, sí, por supuesto, el amor fue fundamental. Es algo que más adelante el libro está contado. Que claro, ¿A vos también? ¿Tus amores no? No, No, les digo pero que Molfino tiene historia. Pero- ¿Cuántos hijos tenés vos? tengo 5 hijos. y 5 una hijos. nieta. Sí, La sí. mamá tenía 7. 7. Es así de la historia. Claro, sí. No, pero a lo que iba es que, claro, yo era muy pendejo y las compañeras de la organización eran todas más grandes que yo, pero incluso 3, 4 años, que vos ahora lo ves y no es nada, digamos, ¿no? Porque en aquella época yo era un chico de plena orga, 17, 18 años, entonces yo no tenía pareja. Y a su vez tenía prohibido tener relaciones de amistad, aunque sea con nadie por fuera de la organización, una cuestión de clandestinidad. Claro. Era muy cerrado. Sí, De hecho, ese es otro tema que la gente ni sabe, No, los ni jóvenes, sabe, sí. qué es la clandestinidad. No sabe. Porque nosotros nos hicimos viendo películas Ujú. de lo que era la clandestinidad en Argelia, lo que era la clandestinidad, porque había, y entonces uno podía entenderla, Sí, sí. ¿no? Hoy vos decís No, clandestinidad no, y, no, qué no. sé yo, Sí, será no. tener un amante. Salir No a un se boliche entiende. que mamá no se entere. Claro, pero esto era la vida. No, era así. De hecho, yo prohibidísimo, incluso yo pertenecía a una estructura muy clandestina de la organización, que éramos enlace entre la conducción nacional y los cuadros intermedios hacia abajo. Entonces, yo no podía tener relación con gente que no era de la orga y que incluso yo viajé mucho por la organización, yo tenía prohibido algunos países. No me mandaban a Italia y no me mandaban a México. Yo iba de Panamá para abajo y de
el resto de Europa, lo que sería Bélgica, Holanda, Francia, pero Italia y Suiza. Y Italia yo no podía ir por una cuestión de compartimentación. Y ni hablar que no nos íbamos de vacaciones, ¿eh? No existía eso, digamos, no existía. Esto es una realidad. Y nada. No, pero piénsenlo en la necesidad de protegerse. La clandestinidad es para protegerse y proteger a los otros. Así es. A los hermanos, a los tíos, a los amigos y a todo lo demás. Sí. Se perdían los apellidos. Sí, ni hablar. En aquel momento. Bueno, sí, yo me acuerdo cuando me planteé... Eran todos sobrenombres. Claro, cuando me planteé a mi hermana Marcela, me dice si quería ya en el exterior, me dice, ¿querés incorporarse a Montoneros? Le digo que sí, estábamos en París, y me dice, bueno, te vas a Madrid mañana y te vas a conocer con la que va a ser tu responsable. Y me la presentan a Marina Raberta, que fue mi responsable hasta que ella desaparece con mi vieja. Y me acuerdo que, bueno, entrego mi documentación legal, iba a un archivo a Cuba y empiezo a manejarme con documentos falsos. Y ella me dice qué nombre quería tener de guerra. Entonces, bueno, le dije, ponele Carlos. No, me dice ella, me acuerdo patente. No, es un nombre muy tonto. Dice, yo voy a poner uno. Me dice, vos vas a llamarte Facundo. No quería darle, sí. No, fue tal mística, cual. Mística. tal cual de la entrada. Y muy estricta, me hacía estudiar marxismo, leninismo. Después me tomaba, ¿viste? A ver, ahí para reivindicar a tu padre, no sé si leí bien o no. Sí, decime. ¿Tu viejo le da a uno de tus hermanos el quehacer de Lenin? ¿O lo leí mal? Puede ser, sí. A Miguel Ángel. A Miguel Ángel, claro. Es que... De aviso, Miguel Ángel, hermano de Gustavo Molfino, que es fotógrafo, que es profesional, que labura como la puta madre, es escritor en el Chaco, pero fue de los primeros en agarrar los fierros. Sí, él tuvo una etapa... y un gran escritor, poeta. Sí, aparte... Hasta el día de hoy, no estamos... Sí, escribe novela negra, y premiado en el exterior y todo. No, bueno, él tuvo un pequeño paso por PRTR, y una pequeña incursión en lo que es lucha armada, pero bueno, igual desde cualquier lugar se resistía, digamos. Él fue a ser corresponsal de Diario El Mundo, que era el órgano legal del ERP. Sí, él me estoy escribiendo con Manolo Gallero después de varios meses. Mira, qué bien. Manolo Gallero es un militante que dirigió el diario El Mundo en aquella época, que era el diario del PRT. Claro, sí. Y me sorprendía leyendo el libro la corresponsalía del diario El Mundo de Resistencia Chaco. Tal cual, sí. Y tu hermano manejaba esa corresponsalía, pero ya había trabajado en el diario. En el diario más importante del Chaco. Sí, él estuvo en Diario Norte, creo que en el territorio. Sí, ya tenía después un gran paso por la publicidad también. Él es un genio, digamos, de la escritura, digamos, ¿no? Él sabe escribir lo que yo no sé escribir. Pero bueno, esas son vivencias de época que, bueno, como decías vos, en el libro está todo tan bien relatado que, bueno, vas a ir avanzando, todas las distintas etapas, digamos, ¿no?, que tuvo la familia y cómo fueron pasando cosas, ¿no?, en eso. Quiero leer algo que les va a parecer una pavada para todo lo que estamos contando y que nos cuenta Gustavo Molfino, con él estamos hablando. Anoche anduvo de peña, está hablando creo que de tu hermano mayor. Anoche anduvo de peña y lo escuchó llegar de madrugada, la madre. Último, después que Alejandra y Marcela volvieran del baile. Seguro va a tener que despertarlo al mediodía, cuando el tuco del domingo ya esté burbujeando, mientras los fideos se orean colgados del palo de escoba. Sí. Lo leí 2 veces, me quería morir. Sí, muy bueno. Sí. Porque se cuelgan, se amasa, claro, y después se cuelgan sobre el palo de escoba para que se oreen. Sí, claro. Así digo, es, sí. Esa es la calidad que tiene este libro, además de la profundidad de las cosas que estamos hablando. Sí. ¿Y vos cómo lo sentiste? ¿Cómo Es el primer libro así. Sí, bueno, ni hablar, que es el primero. Juan, durante todos estos 3 años que estuvo laburando el libro, me iba mandando pequeñas cosas de lo que iba escribiendo, pero en realidad no era para mostrarme, sino para que yo por ahí corrigiera un datito de lo que a mí me corresponde de mi parte en el libro, datos o cosas que por ahí, igual la investigación que él se manda en Perú es increíble, la memoria.
él descubre que cosas como yo las había relatado de la noche del secuestro de mi vieja, él yendo a Perú, porque viajó a Perú a entrevistarse con gente, él un día desde Lima me dice, che, Gustavo, lo que vos dijiste, no, es diferente, poquito diferente, ¿no? Entonces ahí me dice, pero esto no fue así, que vos fuiste a una casa, te rescatan desde una esquina en un auto, vienen los compañeros peruanos y te levantan en una esquina, y me dice, me entrevisté con esa persona, un señor hoy de 80 y pico de años, que lo que dice es que la cara de horror que yo tenía en ese momento, que yo acababa de ver cómo se llevan a mi vieja, digamos, ¿no? Y bueno, cómo uno va adaptando, no sé si para protegerte, cómo uno construye la historia y se va grabando cosas que después él hizo un laburo impresionante porque y a mí me trae eso a la memoria, y aparte que me encantó, por supuesto, porque empecé a acordarme mínimamente de esa persona. Por supuesto dijo que quiere verme de vuelta a este señor, qué sé yo. Estaría bueno poder ir a Lima, pero no, bueno, por eso digo, lo que voy a decir. No, el libro, léalo, muy métanse, nos sirve atrapante. para todas estas cosas que estamos hablando, y me gustaría que cuentes, si tenés ganas, sí, lo del porqué de este que a mí me conmueve. Sí. Salvate vos. Bueno, Salvate vos, bueno, ahí estábamos en una casa operativa de Montoneros en Lima que la había ido a armar yo en enero del 80, llego con instrucciones precisas de alquilar 2 casas, un auto y armar la infraestructura que íbamos a tener ahí, porque tenía que venir el segundo jefe montonero, Roberto Perdía, iban a pasar por Lima compañeros que venían de Centroamérica, que volvían a Argentina, en el marco de la contraofensiva, y compañeros que salían de Argentina, se reunían con el pelado y volvían, digamos, ¿Y yo qué hacía? Más allá de la estructura... El pelado perdía. Más allá de la estructura, digamos, que armé y soportamos ahí una vez que llegó después mi responsable, mi marinés, Juliana, le decíamos en ese momento. Nunca supe su nombre real hasta mucho tiempo después. Yo confeccionaba los pasaportes falsos para los compañeros y confeccionaba los embutes, que eran objetos donde uno podía esconder dentro de eso microfilm, documentos falsos, todo lo que yo confeccionaba. De hecho, hacía la foto de los compañeros para los DNI y pasaporte y las revelaba, para no tengan que ir a una casa de fotos. Bueno, todo esa era mi tarea, ¿no? Y en ese lapso, que yo llevaba unos par de meses ahí, van llegando compañeros que totalmente compartimentados. Un día me dice Marinés, mi responsable, dice, llega mañana Mima, mi vieja. Y yo sabía que mamá estaba en Europa, que estaba en Madrid, que se comprometió, que hacía cosas, pero tampoco yo nunca sabía. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía, digamos? Claro. Estaba dentro de la estructura. Y yo luego dije, bueno, o sea, totalmente incorporado, no era, incorporado. Entonces llegó mamá, era la cosa cotidiana, la cena cotidiana, los almuerzos, desayunos. Claro, no hablábamos de lo que hacíamos, porque mamá, yo sé que salía de la casa y volvía, yo también salía y volvía. Y bueno, estábamos en eso, las noches de jugar a las cartas, mamá mucho solitario jugaba, y después jugamos al Rumi, a la escoba al 15, hablamos de la familia, cómo estará Miguel, cómo estará José, cosas muy cotidianas, digamos, ¿no? Bueno, en ese interín hay un compañero que había sido chupado por la dictadura, por el 601 de inteligencia, y cuenta que tenía una reunión en Lima con uno de los jefes montoneros, con la intención de llegar a Lima y escaparse, ¿no? Con un poco lo que pasó con Tucho Valenzuela, digamos, ¿no? Bueno, con la intención de escaparse. Sí, nosotros decimos que sí porque conocemos la historia. Bueno, pero lean la historia de Tucho Valenzuela. Bueno, lean la historia de Tucho Valenzuela. Bueno, entonces, en eso, ¿qué tal? En eso, el compañero llega a Lima con el 601, Galtieri, llamada al jefe del ejército peruano, pidiendo autorización para operar contra 15 montoneros que estaban en la ciudad. Rister Prada, jefe del ejército peruano, autoriza, pero que diciéndole que sea una operación limpia y rápida, ¿no? Que no se pudra la cosa. El compañero dice que la cita es del día 11 y lo sacan a caminar con una tanza atada desde el testículo al dedo gordo del pie, entonces no podía correr, pues si corría iba rengueando. Entonces logra engañarlos con la uña del dedo en el bolsillo, se corta la tanza, en un momento los distrae a los 2 custodios del 601,
entra a un kiosco a comprar algo y se escapa. En el pleno centro de Lima, el barrio Miraflores, más cheto que podía haber, Cheto, sí. sale corriendo y llevaba 50, 100 metros, se escapaba. Y uno de los custodios argentinos, tiros al aire, diciendo agarren al ladrón. En eso sale de un negocio de ropa o no sé qué, de ahí de Lima, un peruano, y le hace una zancadilla pensando en serio que era un ladrón. Y ahí lo recapturan. Golpe en la cabeza. Bueno, está muy bien desarrollado en el libro, no quiero... Pero bueno, eso lo vuelven a secuestrar y al otro día se da la cita con mi responsable donde cae. Marinés resiste la tortura durante 5 horas. La hacen mierda. La hacen mierda. Pensando que la casa iba a ser levantada como estaba programado. Cuando un compañero desaparecía, a las 2 horas había que levantar la casa. Ahí se da una situación, una discusión con la habitación de la casa, vivíamos con Perdía, donde digo, bueno, cuando yo llego encuentro una situación tensa, le digo, bueno, hay que levantar la casa, si esto es así, y él piensa, como estaba volviendo la democracia en Perú, que esta cosa no podía pasar en Lima, y dice, no, quédense Mima y vos, y si vos salí y entrá para chequear cómo está la zona, y vemos cómo está la situación, porque Marinés va a volver, decía. Y él se va con su mujer, con su compañera, y él se va de la casa. Bueno, en ese interín, yendo y viniendo, yo de chequear la zona y todo esto, 10 de la noche, en una de las vueltas, veo que está el operativo montado, ¿no? Mucho milico de civil, entro en una cuadra donde veo, era un barrio clase media de casitas bajas, el haz de luz en la esquina y el resto bastante oscuro. Bueno, cuando veo eso, los tipos armados con armas largas me miran. Entonces digo, si retrocedo, tengo que correr muy rápido. Aparte estaba toda la zona muy rodeada. Decido seguir caminando, llego al teléfono público de la esquina, los huevitos, teléfono público. Para la gente joven no había celular. No había celular, claro. Llamo por teléfono a casa y en eso estoy llamando, miro hacia un lugar y había 3, 4 autos estacionados, 3 autos, rodeados también de hombres con armas largas, y la veo a Marinés sentada, que el haz de luz le daba un poco en la cara, y ella mira y baja la cara, por supuesto no me bate. Yo creo que en su interior se queda tranquila, porque era el protocolo. La casa debía estar vacía, y a su vez alguien tenía que chequear la zona. O sea, claro, estaba todo hecho bien para que ella estuviera tranquila. Bueno, la llamo por teléfono a mamá, y le cuento, la casa está rodeada, y me dice esa frase, salvate vos que tenés toda la vida por delante. Y bueno, fuerte, y nada, cuelgo, y digo, ¿voy para atrás o sigo? Entonces decido seguir hacia donde estaban los tipos, y paso a 1 metro, y lo que hago es, claro, tengo que mirar las armas, no puedo obviar, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, claro. ¿Qué está pasando acá? Nos miramos y seguí caminando. Y ahí es donde logro contactar con eran legisladores peruanos, estaban recién electos, habían pasado las elecciones, estaban triunfalistas, ellos no creían que esto podía pasar. Es más, yo los llamo por teléfono. Porque además ustedes no la emprendían contra el gobierno peruano. No, era una base, claro, estaba acordada con los partidos de izquierda en Perú, o sea, había totalmente apoyo, y bueno, esto sucede así. Bueno, logro escaparme de ahí. Y después ya esto que te contaba, que me rescata un compañero peruano y me esconde en una casa. Y después, bueno, estoy casi 1 mes, hasta que... En realidad estoy en Perú, escondido. ¿Y esto aparece en el libro? Sí, aparece. Bueno, que lo lean, porque nos quedan 2 minutos nomás para terminar. Bueno, viste que no se puede parar. No se puede parar, no se puede parar la lectura y no se puede parar de escucharte. Y un relato más breve, lo que puedas, que después de todo este quilombo y los asesinatos, los secuestros y los viajes y la madre y todo, uno de los Molfino Amarilla es uno de los nietos recuperados. Lo hago rápido. Mi hermana, cuando la secuestran en el 17 de octubre de 79 con mi cuñado Guillermo Amarilla, el papá de Guille, la secuestran con un hermano Guillermo y los 3 hijos de mi hermana y 2 hijos de Rubén. Y los devuelven a la familia. Nosotros sabíamos, por cosas de vecinos, que mi hermana había salido de la casa cuando llegan los milicos en San Antonio de Padua y se había tiroteado con los milicos y cae herida. Estábamos convencidos que mi hermana había muerto. Pasan los años y sucede esto, ¿no? De que
a través de un testimonio de una sobreviviente Campo de Mayo, nos enteramos que mi hermana había dado a luz a un molfinito amarilla. Y de hecho nunca buscamos, porque para nosotros mi hermana había muerto. Por eso también mi mamá, cuando la trasladan a Madrid para asesinarla, no denuncia, no se pone a los gritos, es un avión de línea, no grita nada, porque había una extorsión. Y coincide que en Campo de Mayo estuvo mamá, casi para la fecha que mi hermana dio luz a mi sobrina. O sea, por eso también se da esto. ¿Por qué Madrid? ¿Por qué la matan? Hay toda una historia que está escrita en el libro. Véanlo, léanlo, cómprenlo. Entonces, bueno, está muy, muy bien desarrollado y siempre falta tiempo. También, porque es una historia muy... No, pero además es la vida de este pibe. Y entonces no es fácil. No es fácil ni sacarle cosas, él lo hace con toda naturalidad, y tampoco escucharlo porque nos duele. Lo voy superando. Salvate vos, Juan Carrá, la historia de los Molfino, 6 hermanos, una madre sola. Te lo comes en una noche el libro, así que comprátelo y bueno, nos vamos. Le agradezco primero a Ricardo Capdevila que me haya dado este horario y que me dijo hacer la nota que vos quieras. Estoy contento de haberla podido realizar con Molfino y estoy buscando el nombre del operador, Martín Loza. Gracias, Martín, por el aguante. Gracias. Será hasta otro momento. Nos muchas vamos. Gracias, y vamos con un videíto que reivindica la lucha de los compañeros del Garrahan. A los 14 años llegó el día. Mi corazón tenía que ser operado, o de lo contrario, corrí riesgo. La noticia fue un alivio, porque yo solo quería jugar al fútbol y correr, sin los miedos a que me agarre un paro. Pero vivir en eso que todavía llaman interior del país también tiene sus limitaciones. Con plata ahorrada durante años, partimos con mi familia desde San Luis al Hospital Garrahan. Son los mejores del país, me dijo mi médico. Aunque Buenos Aires me pareció un monstruo difícil de digerir apenas llegamos, yo quería irme de ahí con el corazón sano. Tenía fe. Mi problema era grave, hasta que pisé el hospital. Que más que un hospital, lo asumí como un país de niños enfermos. Nenes y nenas con tubos, en sillas de ruedas, sin cabello, con barbijos, corriendo, jugando, llorando. Madres y padres, argentinos e inmigrantes. Una república de la salud pública que me cambiaría la vida para siempre. En la internación, previo a la cirugía, me hice amigo de un niño menor que yo. Vivía en el Garrahan hace 2 años. Se había llevado hasta la Play. Lo habían trasplantado del corazón hace poquito. El corazón quiere volver a su antiguo cuerpo, me dijo, pero me mantiene con vida. Sin el Garrahan, entendí que él no estaría vivo y sonriente como se me había presentado. Ahí comprendí que lo mío no era grave, al lado de todos los casos de todos los niños que fui conociendo y me contaban de sus problemas. Como el bebé boliviano internado en la cama de al lado, al que lo habían operado 5 veces de la cabeza y por suerte, o por profesionalismo mejor dicho, había sobrevivido. También entendí que el Garrahan era un territorio sin fronteras. Los profesionales y trabajadoras de la salud iban y venían, hacían de padre, madre, médicos, maestros, amigos y todo lo que se puede imaginar. La operación mía fue un éxito. En 6 horas de quirófano y 7 días de internación quedé 10 puntos. Desde entonces llevo una vida normal. Sin el Garrahan y sus trabajadores, otra hubiera sido mi suerte. Las niñeces y adolescencias que pasamos por allí y ahora somos adultos, jamás olvidamos a quienes nos dieron vida cuando todo pintaba triste. Bancar al Garrahan es cuidar a las infancias argentinas con problemas de salud, es proteger el futuro de nuestra patria. Desfinanciarlo y cerrarlo es un atentado contra la Argentina. Defender el Garrahan es defender la soberanía sanitaria argentina. Acá no hay medias tintas, hay que defenderlo. Nuestra maestra Eve de Bonafini En Caput nos enseñó a pelear.